¿Hasta qué punto tiene sentido lo que haces? ¿Hasta dónde nos llevan nuestros compromisos si han de venir del trabajo? ¿Eres esto último o, en el peor de los casos, el ejercicio de aquello que persigues? ¿Cuántos empleos has de perseguir? ¿Cuántos libros has de leer para sentir que tu vida tiene sentido? Si el valor que crees tener está directamente atado al rendimiento que exigen las tendencias capitalistas, entonces has de tener una cita kafkiana. La búsqueda de sentido se convierte en un viaje sin mapa, donde cada paso es un susurro de incertidumbre y cada elección un eco de posibilidades. Si abres tus ojos al día siguiente y sientes la necesidad de moverte sin tener éxito en el afán, bienvenido a la metamorfosis. Bienvenidos a Pintao TV. Para los amantes de la literatura, hay unas palabras o existen unas palabras sumamente trascendentales que son las siguientes. Cuando una mañana Gregor Samsa, después de un sueño intranquilo, se despertó, se encontró sobre su cama, tendido y convertido en un monstruoso insecto. El resto es historia. La metamorfosis de Franz Kafka ha sido un relato que ha trascendido generaciones. Si bien es cierto de que su escritura comenzó hace más de 100 años, Franz Kafka nos deja a nosotros un legado perecedero. Nos deja a nosotros un legado que nosotros podemos disfrutar luego de tanto tiempo. Franz Kafka nace en Praga, pero es de origen judío y de lengua alemana. En su vida nos las hace ver a través de sus obras, que examinan la burocracia, la alienación y la angustia existencial. En sus grandes obras, como El Proceso, El Castillo y La Metamorfosis, nos deja ver su concepción del mundo y cómo Franz Kafka entendía que el mundo encajaba dentro de una categoría filosófica dentro de su propia percepción o cosmovisión de las cosas. El día de hoy nosotros vamos a relatar lo que es la metamorfosis y cómo esta misma se adapta a nuestros tiempos y cómo ha ido calando y qué podemos nosotros sustraer de la misma obra de Franz Kafka dentro del contexto filosófico. La metamorfosis, a simple vista, es un relato que no tiene grandes argumentos, no tiene una gran profundidad literaria, pero sí tiene una gran enseñanza al nivel de grandes exponentes del absurdismo como Albert Camus y como Jean-Paul Sartre. Cuando miramos el contexto de la metamorfosis, Gregorio Samsa, un comerciante que llevaba un trabajo extenuante y aburrizante, se despertó una mañana convertido en un monstruoso insecto. Es una paradoja sumamente entretenida e interesante de analizar, porque Gregorio Samsa en esta obra tenía el valor que él representaba en el trabajo para su familia. Por eso vemos que los lazos paterno-filiar se desquebrajan según va desarrollándose la obra. Cuando él se despierta, convertido en este monstruoso insecto, preocupa a su familia en primera instancia, pero no les preocupa que él esté bien de salud, sino más bien le preocupa que no pueda asistir a su lugar de trabajo, porque Franz Kafka en su obra refleja que Gregorio Samsa tiene el valor que solamente tiene la productividad en su trabajo. Véase su familia dependiente en su totalidad de Gregorio Samsa. Véase que Gregorio Samsa es un hombre que no tiene vida propia, vive alienado, vive solamente de la casa al trabajo y se la pasa viajando. No ni siquiera tiene tiempo para compartir con su propia familia. Pero a la familia eso no le importa mucho dentro de la obra, le importa lo que él puede llevar a sus hogares o a su hogar. Cuando miramos dentro del contexto de la obra, más adelante aparece el jefe de Franz Kafka, pero ni siquiera aparece tocando la puerta porque le preocupe su estado actual o su estado de salud, sino más bien para reprocharle por qué no fue a trabajar. Es para que nosotros podamos contemplar en qué nosotros nos hemos convertido como sociedad,
cuál es la demanda que nos hace a nosotros tener un valor como seres humanos. Cuando se ve la apariencia de Gregorio Samsa convertido en un monstruoso insecto por parte de su familia, su madre, con un instinto materno, pretende acercarse a nuestro protagonista. Pero fue tan fuerte la impresión que cayó desmayada al suelo. Su padre comenzó a reprocharlo y a empujarlo con un bastón hacia atrás. La única que tuvo un poquito más de remordimiento dentro de su propia conciencia y se dignó y prácticamente tuvo empatía con Gregorio fue su hermana Greta. Pero eso fue solamente de entrada, porque más adelante el hartazgo terminó apoderándose de ella y sobre todo relegando a Franz Kafka, a Gregor Samsa, dentro de la novela de Frank, a prácticamente algo inservible, un objeto inservible. Era simplemente un insecto. Esa metamorfosis cambió su estructura biológica. Esa metamorfosis de la obra cambió sus preferencias. Esta metamorfosis de la obra puso de manifiesto lo inservible que era fuera de la productividad. Y esto nos hace a nosotros pensar, porque cuando Franz Kafka escribe esta obra tan célebre, una maravilla de la literatura universal, la hace pensando en tiempos modernos, la hace pensando en una crítica al capitalismo. Si bien es cierto de que el capitalismo tiene sus cosas sumamente buenas, de hecho es lo que gobierna el mundo actual, también tiene una parte triste y queda desvelada en la obra de Franz Kafka, que es el valor como humanos que se reduce considerablemente a la productividad del mismo. O sea, ¿en qué punto nosotros hemos pasado de ser más valioso por tener que por ser? Entonces, dentro de la misma obra de la metamorfosis, Gregorio Samsa, luego de proveer sustento a su familia por varios años y hacerlo de forma eficiente, pasa a ser un personaje inservible, donde su propia familia se ve obligada por las exigencias diarias a tener que trabajar, cosa que nunca había hecho, al punto de que Gregorio Samsa se convierte en una carga sumamente pesada y ellos desean que se vaya. ¿Hasta qué punto se convierte la familia en el principal núcleo de explotación? Muchas veces, dependiendo del contexto social y también dependiendo de la cultura. Si bien es cierto de que cada escritor, cada exponente, nos refleja la proyección del mundo a través del lente y su óptica, de lo que puede pensar, de cómo percibe que es el mundo y sus cosas, del valor que tiene la especie humana y cómo el mismo acto de seguir existiendo se convierte en un acto de rebeldía. Nos dice el mismo Jean-Paul Sartre, el otro es el infierno. Pero ¿hasta qué punto nosotros permitimos que el otro se convierta en nuestro propio infierno? Franz Kafka nos los deja saber. Su vida estuvo plagada de muchas cosas adversas, de cosas negativas. De hecho, perdió la vida debido a una tuberculosis que lo estuvo asolando durante gran parte de su vida. Esto lo volvió retraído, esto lo volvió un tipo solitario, pero sobre todo nos deja un tipo de genio imperecedero que ha trascendido la historia, que ha trascendido la cultura, sobre todo que ha dejado un legado dentro del contexto literario. Y tenemos que hablar de Franz Kafka, porque Franz Kafka nos deja a nosotros como concepto lo kafkiano. Sí, esa misma realidad que aquí en República Dominicana, a la hora de grabarse este video, estamos viviendo una época kafkiana por parte de nuestras autoridades. Esas autoridades dentro de la burocracia que el mismo Franz Kafka criticaba, lo criticó arduamente en el proceso, como su protagonista Joseph K. estaba enfrentando un juicio que él mismo no sabía la acusación por qué era. Y sin embargo se pasó toda su vida en la trama de su novela buscando una explicación del por qué, visitando jueces y buscando a las personas que podían ayudarlo a salir de este proceso. A fin de cuentas,
Murió sin tener una respuesta, como si fuese un perro. Y lo último que dice en este relato es, y de esta forma, ¿por qué? Cuando es acuchillado al final de la misma. En el castillo también nos deja ver una trama sumamente intrigante e interesante. De hecho, nos transporta a su propia vida. O sea, Franz Kafka nos deja ver a nosotros qué tan preocupado estaba, qué tan alienado estaba y qué tan angustiosa fue su existencia en el paso por el mundo, pero sobre todo nos deja a nosotros el absurdismo fuera de Camus que representa su obra de la Metamorfosis. Lo absurdo de la vida, lo absurdo de levantarse cada día a proveer el sustento a una familia que al final del día, quizás, en el peor de los casos, cuando ya usted no pueda hacerlo, usted va a ser relegado a un segundo o tercer plano. Ya usted no va a tener el mismo valor. Y ahí entramos en la gratitud. Muchas veces nosotros hacemos las cosas esperando que nos gratifiquen, pero eso es un graso error por parte de nosotros como seres humanos. Pero también ha de no serlo, ya que nosotros tenemos una naturaleza que nos trasciende a nosotros mismos. De hecho, nosotros mismos muchas veces no somos conscientes. Y es una crítica que yo he venido haciendo a la estructura praxeomórfica de nosotros. O sea, cómo nosotros podemos ser conscientes de nuestro propio razonamiento. Es simplemente darnos a la medida. No es simplemente nosotros autoexigirnos el punto de la explotación. Es la misma crítica de Byung-Chul Han, el sí exagerado, que se convierte en una toxicidad, en la tendencia, en cómo la inmediatez gobierna nuestras vidas, en cómo nosotros hemos descuidado de las cosas más fundamentales y más preciosas que nosotros podemos tener como especie humana, que es lo sencillo. Poco se valora lo sencillo, porque estamos distraídos con otras cosas que el mundo nos vende como importantes. Estamos distraídos en nuestros oficios de trabajo porque entendemos de que tener más nos da un valor muy por encima de las otras personas, entendiendo de que obteniendo un gran capital, nosotros nos sentimos dueños del mundo. Pero no. Dice una antigua frase estoica: si la muerte te puede arrebatar todo por lo que tú has luchado, entonces ¿de qué vale? No te preocupes por la muerte. Hay muchas personas que están más preocupadas en morir que por vivir sus propias vidas. Esto crea una angustia. Esto crea alienación. Esto crea una dependencia emocional a un esquema circunstancial que nos va consumiendo y nos impide ver las cosas que debemos hacer para seguir creciendo, desarrollándonos y hacer un aporte a la humanidad. Nosotros debemos procurar ser una bendición para la existencia, no una maldición para la misma. Cuando queremos buscar el gran sentido de las cosas a través de la plataforma de expresión que es la vida, nosotros encontramos lo contrario. Por eso la misma Biblia dice, quien quiera salvar su vida la perderá. No se trata de querer rescatar aquella parte que nunca ha sido de nosotros. Se trata de afianzar lazos con esa parte íntegra de nosotros mismos para extraer a través de la educación, educarnos, entender de que somos seres biológicos con necesidades fundamentales y que después somos entes pensantes, que debido a una revolución cognitiva tenemos la capacidad de crear ficción, de imaginar realidades que ni siquiera sabemos que existen y las llamamos realidad dentro del contexto de la no realidad. Podría parecer un contrasentido, así como nuestras propias vidas se ha manifestado a lo largo de los siglos. Es la crítica de Franz Kafka. Es aquello que nos vuelve a nosotros alienados. Es aquello que cuando miramos con un ojo visor buscando una justificación plena a lo que no tiene sentido, nos absorbe a nosotros mismos en la misma faena, en la misma función y en el mismo teatro que se llama vida. Entonces, ¿hasta qué punto usted ha tenido una metamorfosis? ¿Hasta qué punto está usted alineado?
¿Hasta qué punto la burocracia y la dirigencia de un país lo ha limitado y lo ha hecho pensar de forma determinada? ¿Hasta qué punto Franz Kafka, este hombre de baja estatura, nacido en Praga, de orígenes judíos y de lengua alemana, ha tocado la vida de muchas personas a través de su literatura, a través de sus escritos, que no son muchos? Gracias a Dios que Max Prost, su mejor amigo, no le hizo caso, porque si no yo no tuviese este material de trabajo para llevarlo a ustedes. Porque antes de justamente de morir, pidió que se incinerara esas obras, especialmente la Metamorfosis, su obra cumbre, que es inacabada, pero por el contexto y lo que significa, ha llegado a calar al punto social que ha llegado y está en su auge, está de manifiesto. Es como si la Metamorfosis fuera prueba del tiempo, como si el tiempo no tuviera los requisitos necesarios para poder terminarla. Al contrario, es una obra que trasciende el mismo tiempo y llega a nosotros para educarnos y dejarnos siempre una nueva enseñanza. ¿Hasta qué punto somos importantes como sociedad? ¿Qué debemos cambiar dentro de dicha estructura? ¿Y hasta qué punto nosotros nos dirigimos como humanidad? ¿Hasta qué punto somos compasivos? ¿Hasta qué punto podemos ser empáticos? Y quizás, tras estas perlas de sabidurías, tras estas reflexiones, nosotros podamos encontrar nuestra propia metamorfosis. Es así como Franz Kafka nos ha tocado, me ha tocado a mí, le ha tocado a usted. Si tiene algo importante, algo relevante que contarnos en la caja de comentarios, con gusto la leeremos. ¿Hasta qué punto, si usted conoce esta obra, le ha marcado a la hora de su cosmovisión de las cosas, a la hora de usted percibir la vida? Si tienes un antes y un después de leer El Proceso, El Castillo, o en el mejor de los casos, La Metamorfosis.